¿Qué tal? Nuevamente aquí de regreso, ya con mi invitado, José Briceño Abanto, periodista de investigación y directivo de la Federación de Periodistas del Perú. También colabora con el Diario Expreso y con Radio del Sur. Así que tenemos aquí, agradezco, José, la invitación, agradezco el haber asistido el día de hoy a una entrevista. ¿Y por qué tú, mi primera entrevistada en este programa después de tanto tiempo fuera del aire o en vacaciones forzadas? Porque he señalado y siempre lo he sostenido en los programas que vengo realizando por años, de que en el Perú nosotros debemos levantar en alto el valor humano, el valor peruano. Ese profesional corajudo, ese profesional agudo, ese profesional coherente y consecuente con su ideal de defender los actos honestos y atacar a la corrupción. Y ese perfil lo tienes tú, José. He visto tu trabajo prolijo, exhaustivo, minucioso, en relación a atacar y atrapar con las manos en la masa a todos los corruptos. Y sobre todo a corruptos que se andan enquistando y escondiendo en el Ministerio Público, en la policía, en el Poder Judicial, en los diferentes ministerios, hasta si es posible el Estado en su más alta investidura, que es la presidencia del Perú. Por esas razones es que decidí el día de hoy pedirte, ¿no?, que me acompañes y que cuentes sobre todo a esos jóvenes que están en esos momentos a través de las redes sociales, ahora que les gusta mucho el TikTok, todo eso, para que vayan aprendiendo. Es necesario y urge en estos tiempos de que el peruano cambie su forma de ver, de ser y de pensar. Escuchamos constantemente a las personas de nuestra generación decir, ya nadie lo va a cambiar, todo va a ser igual, esto está perdido. Así habla bonito, pero después ya cambian y hacen oír lo mismo, todos son iguales, acá el Perú nadie lo salva, todo está corrupto, la corrupción nadie la cambia, y es totalmente falso. Cuando uno tiene un diálogo positivo, valiente, corajudo, aquí las cosas se cambian, de 2 patadas se cambian, y se pueden cambiar. Por esas razones hago esta introducción a ti, José, para que tú expliques tanto al programa como en las redes sociales que hoy día nos acompaña, ¿quién es José Briceño Abanto? ¿Por qué tu vocación como periodista de investigación? ¿Y cuál fue el primer caso que investigaste a profundidad y que es importante que el peruano lo conozca? Doctora Liliana, primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad que me da de participar en su espacio mediático, al cual, bueno, yo la felicito por ser clara, directa, esclarecida y sobre todo ser una mujer valiente que habla por todos nosotros. Gracias a su equipo técnico, a las chicas que son las practiquitas, que usted las llama, ¿no? Porque sin ellas, bueno, este maravilloso espacio no podría salir al aire. Soy periodista con 36 años de ejercicio profesional, directivo de la Federación de Periodistas del Perú. Lo mío es la investigación anticorrupción. ¿Cómo ingreso al tema de la investigación anticorrupción? Yo tengo una especialidad, por llamar así, en lo que es el tráfico de tierras. Este fenómeno que azota no solamente a Lima, azota al Perú entero, pero yo me he ubicado desde Lurín hasta Cañete. ¿Cómo ingreso a este tema? Por la violación y asesinato de una niña que estuvo a punto de quedar impune. Esto en Cañete. ¿Y por qué? Porque el asesino, el violador y asesino de ese angelito, era el hermano del chofer, de un chofer del Ministerio Público. Y por ello no le sucedía nada. Y por ello en el Ministerio de la Mujer, allá en la sede del Ministerio de la Mujer en Cañete, en la dependencia, no atendían a los padres que hacían ese reclamo. Ingresé a ese caso. Al final, y felizmente logramos que se haga justicia, y me permití ingresar desde esa perspectiva al tráfico de tierras. Tengo el alto honor de haber hecho que se expida del Poder Judicial de Cañete a 2 expresidentes de sala y de la Administración de Justicia del Ministerio Público a 2 fiscales.
todos ellos relacionados por el tráfico de tierra. Fueron Destituidos, ¿no? Y uno en la Junta, uno mediante la Junta Nacional de Justicia y el otro por la misma Corte Superior de Justicia de Cañete. Pero y también me imagino que aparte de ser destituidos le habrán abierto un proceso judicial y debe estar en estos momentos ya con sentencia. Le cuento una anécdota. El miembro, un expresidente de sala de la Corte Superior de Justicia de Cañete, la Junta Nacional de Justicia, cuando emitió la resolución por la cual expulsaban, ¿no?, deshonrosamente a ese mal elemento, en la parte resolutiva de la resolución se indicó que se tenía que correr traslado de todo ello al Ministerio Público para que inicie las investigaciones respectivas. Luego de 3 años de emitida esa resolución, un amigo periodista me dijo: yo que tú me doy una vuelta por la Junta Nacional de Justicia para ver quién fue de esa obligación, ¿no?, Claro, de ellos, de correr traslado al Ministerio Público, de colocar todo en manos de la Fiscalía para que le abran la investigación respectiva, y que descubrí que no le habían remitido ningún documento. O sea, fue letra muerta. Blindaje, así duro, y discúlpenme usted, disculpen amigos, achorado, ¿no? Entonces, luego de un breve escándalo que hice en las instalaciones de la Junta Nacional de Justicia, me citaron a los 2 días y me pusieron en la mano el cargo de remisión de todo ello al Ministerio Público. O sea, por fin se había cerrado el círculo sobre ese corrupto. Bueno, en mi especialidad, como menciono, es el tráfico de tierras. Y desde esa perspectiva es que entro al tema de la controversial, de la famosa, de la mediática y 2 veces sancionada fiscal Marita Barreto. Esto por la compra de un predio en el lujoso balneario de Asia. No cuadraba lo que ganaba mensualmente con el dinero que pagó contante y sonante para la compra de ese predio. O sea que tú fuiste el que realizó la investigación prolija y que otro canal lo ha presentado como si fuera suyo de investigación. Hice esta investigación, doctora, el año 2018, desde un programa que tuve en ese momento que se llamó Hora 6, que se transmitía desde La Voz de la Libertad de Expresión, que era el medio virtual de la Federación de Periodistas del Perú. Yeah. Ese trabajo se hizo respetando todos los parámetros que el periodismo exige. Yo cursé un número de cartas, tanto a Marita Barreto, a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación en ese momento, luego a Zoraida Ábalos, que también fue máxima autoridad del Ministerio Público, y al fiscal Rafael Vela, pidiendo a Marita una entrevista, a la doctora Marita Barreto, y a sus superiores, que me autoricen a conversar sobre ellos, sobre este tema, sobre esta investigación, y tratando de que conversen y que convenzan a la citada fiscal para sentarnos a dialogar. Claro. No me respondieron, nunca me entregaron una entrevista, por el contrario, me atacaron. Paralelo a la investigación por lo de la casa de Marita Barreto, descubrí también otro punto. Ella un día le menciona a su empleador, el Ministerio Público, le dice: estoy enferma, me voy a casa y quiero que inicien el trámite para que me paguen mi compensación, pues, ¿no?, lo que por ley corresponde. Claro. Bien, se inicia el trámite interno. ¿Y qué responde de salud? Por si acaso, amigos, todos los trabajos que hago los hago respaldados con documentación emitida por el propio Estado peruano. ¿Qué resolucionó esa salud? Le dijo: no te vamos a pagar porque los días que dijiste que estabas enferma, detectamos que te fuiste a trabajar a una universidad en Huancayo. Qué sinvergüenza. Ansiedad genérica, usted es abogada, es un ilícito penal, más aún al tratarse de una funcionaria, de una fiscal, ¿no? ¿Y ahí quién tiene esa investigación? Porque tiene que... Esa investigación es mía, además. No, pero como el Salud le ha enviado un documento al Ministerio Público diciendo: señora, no le voy a pagar porque usted, cuando usted señala que está descansando, usted está haciendo trabajos en otro lugar, se supone que una fiscal de turno tiene que haber asumido esa denuncia y ahorita estar en trámite. No, se encarpetó, se guardó, se perdió. ¿Qué sucede con la doctora Marita Barreto? Ella sufre un fenómeno muy particular. Se le pierden las cosas. Se le extravían las cosas, se le extravían libros de visitas, se le extravían registros de visitas, videos de cámara de seguridad. Y esta pesquisa, este trabajo que he hecho sobre Marita Barreto,
me llevó a conocer una historia dramática. A ver, este asunto de la casa, de dar a conocer la casa, hizo que la fiscal Barreto malamente me incluya en la investigación del grupo Orellana Rengifo, como el brazo mediático de la organización. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es su justificación? ¿Por qué? Tuve la oportunidad de entrevistar a un padre y a un hijo, ¿no? Ambos enfrentados por propiedades, ¿Ya? cumplí con los parámetros exigidos por la normatividad, por la ética periodística, y existen las dos partes. Y que resulta que el padre estaba siendo investigado por un nexo con el clan Orellana Rengifo. Y por hacer esa entrevista, Marita Barreto me incluyó en el caso Orellana como brazo mediático y opinó 10 años de pena privativa para mi persona. Ay, pero hay que ser un poco descerebrada, porque ¿cómo tú, desenvolviéndote como disculpa, como periodista de investigación, vas y entrevistas a un padre que está enfrentado con un hijo que no tiene que ver nada con Orellana, pero que ella luego involucra a estas personas dentro de ese grupo Orellana y a ti te jala como brazo? Cuando, Descabellado. Cuando me citó, yo recuerdo, esto fue el 3 de marzo del 2020, justo antes que nos guarden por el tema de la pandemia. La citación que me llegó era ampulosa, eran más de 400 folios. Y a dónde... para poderte involucrar. Sí, por supuesto. Y cuando se me citó, no se especificó ni por qué, ni para qué, ni en qué condición. Bueno, esos realmente siempre, lamentablemente, eso ahora estamos observando muchas veces en estos momentos, en esta actualidad, al Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público, ellos fácilmente se sientan en una computadora, se ponen a escribir, crean toda una historia, pero cuando el juez debería exigirle al Ministerio Público, oiga, ¿usted cuál es el cargo concreto contra este ciudadano? No, ellos hacen toda una historia, inventan una serie de barbaridades y el juez le acepta. Es que lo muletean. Estas investigaciones las colocan en manos de jueces afines, ideológicamente. Cuando me citaron no especificaron por qué, y el fiscal que me interrogó, Juan Manuel Espinosa Bin, del cual un trabajo periodístico de investigación demostró que tenía un gigantesco desbalance patrimonial, ¿no? Lo único que hizo fue insistir en que revelen mis fuentes periodísticas. Un periodista no puede revelar sus fuentes periodísticas. Hay normatividad nacional e internacional que garantizan nuestro trabajo. Me estás hablando tú del fiscal Juan Manuel Espinosa, ¿no es el que trabaja con la fiscal que es esposa de Pablo Talavera? Exacto. Ese doctor, les cuento, ese fiscal es un poquito traumado. Yo he litigado en una fiscalía con ese fiscal realmente es un fiscal traumado. Yo no entiendo cómo nombran a fiscales traumados, fiscales enfermos, que no tienen absolutamente ni un ápice de conocimiento y causa para poder resolver un expediente. Ellos solamente lo único que aflora es el hígado. Nada más. A mí me persiguió, quería que revele mis fuentes. La única batería de preguntas que me planteó de ida y vuelta, porque hay preguntas entre preguntas, ¿no? Para hacer caer al interrogado. ¿Quién me paga el expreso? ¿Quién autoriza mis publicaciones en expreso? ¿Con quién coordino? ¿Escribo yo o escribe otra persona? ¿A quién le paso, con quién coordino el tema de mis temas periodísticos? Yo simplemente me acogía a mi derecho constitucional de borrar silencio. Claro, no, por supuesto. No, y ese día, doctora, sucedió una cosa muy hermosa. Mientras yo estaba dando mi declaración en el edificio del Quirón Quesada, donde está la segunda fiscalía especializada en pérdida de dominio y lavado de activos, ¿no?, que encabezaba Marita Barreto en ese momento, en la puerta se sucedió un enfrentamiento entre periodistas y ciudadanos que se habían dado cita para protegerme, ¿no?, para solidarizarse con este periodista. Hubo un enfrentamiento con la policía. Mira. Hubo un enfrentamiento. Y a mí me dijeron que Marita Barreto no determinó una prisión preventiva porque era la prensa, los periodistas. O sea, que sentía que estabas yendo a declarar, quería hacerte la jugada. Por supuesto. O sea, algo así como se la quisieron hacer a Alan García. Exacto. Lo citan para declarar y ese día, ¡pum!, te queda detenido. Doctora, ese muñeco que armó contra mí se cayó en el mes de febrero. La misma fiscalía envió un documento al juez de Richard Concepción Carguancho, en donde se está ventilando este proceso, pidiendo el sobreseimiento de mi caso, argumentando que contra José Briceño no hay pruebas. Taxativamente el Ministerio Público lo ha recogido. Entonces, como eres el titular de la acción penal del Ministerio Público, bueno, aquellos
jóvenes que los papás nos están mirando en las redes sociales, hay que informar. Primero discúlpame, quiero hacer referencia a lo siguiente. Dirán, he mencionado Pablo Talavera, la gente que está en la red de aquí sabe Pablo. Pablo Talavera fue un magistrado del Poder Judicial, él fue juez, lo nombraron juez en la época que Fujimori cerró el Poder Judicial. En esa época que Fujimori cerró el Poder Judicial, crearon un jurado de humor, entre comillas, que nombraron a jueces amigos, a dedo, ¿no? Yo recuerdo mucho que el doctor Vargas Validia, que era juez del 14 juzgado penal, muy amigo del señor Ugaz y muy amigo con Keiko Fujimori, en ese entonces yo trabajaba en el Poder Judicial, comenzaron entre ellos a escogerse, ¿no? Entonces Pablo Talavera, que era abogado independiente, lo nombraron juez del 8º juzgado, luego terminó siendo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y él dijo, ay no, yo me aparto un costadito y la nombra a la que fue su secretaria y que luego terminó siendo su esposa, la nombra del fiscal, justamente del fiscal anticorrupción. Caramba. No, era un señor cargo, no del fiscal provincial, fiscal superior todavía. Un señor cargo. Ese es los tiempos en que nosotros tenemos que ya romper esas cosas de la corrupción. Y lo que decía efectivamente José Briceño aquí en esta entrevista es que tenemos que acabar con todos esos fiscales corruptos que siguen ahí, brutos, achorados. Estados en esos cargos, ¿no? Que está claro, por ejemplo, Zoraida Ábalos, no entiendo por qué a Zoraida Ábalos, la Junta Nacional de Justicia anterior, le ha servido de alcahuete, porque Zoraida Ábalos fue la que encajonó la denuncia que le formulé a Vizcarra por genocidio. 2 años. Eso se llama omisión de funciones. Y eso merece una sanción drástica en el Congreso. Deberían levantarle en peso y denunciarla, porque encajonó. Ella es especialista en encajonar la Zoraida, así que por ahí... Conozco varias historias. Yo también he sufrido varios encajonamientos de investigaciones. A mano de fiscales. Doctora, esta persecución que me han hecho me hizo conocer otra, muy dramática, la que han hecho contra el abogado Clever Briceño. No somos familia, no somos simplemente colombroños, es una casualidad de la vida, la conjunción de los apellidos. ¿Qué resulta? Él era un abogado externo que daba algunas asesorías técnicas, ¿no?, al trabajo de la oficina del grupo Orellana. ¿Y qué pasa? Que malamente lo meten en una investigación en un muñeco armado y también lo incluyen. Y que resulta que en el devenir del proceso, el doctor Briceño le dice, muy bien, ustedes me acusan que esta es hipótesis fiscal, argumentan estos medios probatorios, yo tengo información, ¿no? El abogado Briceño descubrió que se habían entregado 9 USBs al Ministerio Público, a Marita Barreto. Esa entrega de USBs ha sido con actas oficiales donde han firmado que los testigos protegidos, los CELAC que han entregado, y el Ministerio Público que ha recepcionado. Clever Briceño dice, bueno, tienen ustedes información, yo tengo mi información, permítame hacer la metadata, o sea, comparar información con información para poder defenderme. Claro. Y le responden mediante una resolución increíble, amigo, no puede hacer la metadata porque no tenemos los archivos virtuales. Bueno, si no hay entonces... ¿Se perdieron? Pero escúchame, José, así de simple. Si tú estás inmerso en un proceso judicial peruano, querido ciudadano, aprenda. Si a ustedes los indican sobre tal situación ilícita, le tienen que enseñar la prueba. Mire, acá yo tengo este papel que los indica, perfecto. Yo tengo que leer el papel, tengo que leer la información que me estás indicando. Si no existe esa documentación, si no existen esos audios, si no existen esos videos, si no existe ese material, entonces cae el caso cae. Hay un proceso similar que se dio en Arequipa, y porque no se exhibieron esos medios probatorios, porque no se permitió el acceso al contenido de esos dispositivos, el proceso se cayó. Ya pues, me imagino que no hay presión sobre sí pero el doctor Briceño le ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a poner así para que me entiendan. A ver. Bueno, pues compadre, no tenemos los registros, no hay los archivos virtuales, pero tu proceso sigue. No. Igualito. Equivocados. Es que estamos en el Perú, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? Porque con esto de la metadata, el doctor Briceño ha levantado la alfombra y ha encontrado un montón de muertos. Primero, como periodista estoy trabajando la hipótesis
que todo el aparato administrativo en torno a Rodolfo Orellana, me refiero a varias cajeras, se levantaron ingentes cantidades de dinero. Y para justificar eso que levantaron dinero, O sea, que se robaron. sí, comenzaron a construir documentos, comenzaron a construir registros, boletas, documentación, en la que los montos no coinciden, las fechas no coinciden, los nombres no coinciden. Y hay registros en los que se utiliza un recibo para dos pagos diferentes. Y una de las acusaciones contra el abogado Kleber Briceño es que él le dieron dinero para él que le alcance ese monto económico a un magistrado. Pero se ha descubierto que una de las cajeras consignó un pago sin definir a quién, decía para pagar a juez. Era ese magistrado. Ya, pero acá hay una cosa que aclarar, ¿no? Estamos hablando de dinero de un particular. Ajá. No, acá estamos hablando de dinero de un particular. O sea, esta cajera que trabajaba en un estudio jurídico, Ajá, le robaba a su jefe. le robaba a Ya, su jefe. ojo, hay que aclarar porque pueden pensar que estamos hablando de la plata del Estado. No, Acá no hay plata del Estado. Estamos hablando Claro, en el estudio del señor Orellana, que ahora está preso, la cajera o las cajeras o los empleados aprovechaban que había un desorden económico, que el señor no llevaba las cuentas bien y aprovechaban y robaban. Y para justificar ponían otros nombres. Otros nombres Para justificar. Para justificar. Porque Disculpe mi término, amigo, le han reventado la vida a un montón de gente, entre ellos a Kleber Briceño, que es un abogado administrativo que hacía trabajos desde fuera, lo consignaron como que había recibido ingentes cantidades de dinero. Pero por encima de ello, le dice, muy bien, permítame defenderme. Yo tengo la información acá y usted esa información. Quiero contrastarla. Permíteme hacer la metata. Lo sentimos, señor Briceño, nuestros registros no hay. Se han ido, se han hecho humo, se han perdido. No contamos. Bueno. Oigan, pero acá están las actas de recepción de esas USB 9 que diferentes CELACs han entregado, testigos protegidos, Ya. se han entregado, pero no, señor. Esa información Pero que se ha hecho humo. que estás brindando en estos momentos sobre este caso de Kleber Briceño, que también yo conozco, es una persona muy correcta como profesional. Dime, ¿esa información estaba en etapa de investigación preliminar, investigación preparatoria, antes de la acusación? Fue el principio de toda... Imagínate al todo ese principio. drama. Entonces, si fue al principio que se supo que la señora Marita Barreto se le perdieron los UCB, se le perdieron toda la información, ¿cómo es que ese monstruito que ha sido creado puede seguir viviendo? O sea, ya se cae. ¿Qué, doctora? La hipótesis periodística que manejo, ¿por qué han seguido con ello? Porque en realidad esos USBs han sido manipulados, han sido alterados, han sido añadidos con posterioridad, han sido mutilados, ¿no? ¿Y por qué? Sustento ello con el siguiente relato. Patricia Rojas, mujer fuerte del estudio Orellana, fuga a Nueva York. Se lleva un disco duro extraíble con toda la información, contable, administrativa, y ojo al detalle, listado de propiedades, y sobre todo inversionistas que apoyaban al estudio. Ella viaja a Nueva York, Marita Barreto viaja para convencerla que se acoja a la colaboración eficaz. ¿Y qué hace Marita Barreto? No recaba el disco duro extraíble, no se lo pide. ¿Qué hace Patricia Rojas? Aleatoriamente y según su criterio imprime 200 hojas. Se le entrega a Marita Barreto y Marita Barreto le otorga la categoría de testigo protegido con 200 hojas. Hay un video que difundió Justicia TV de una de las audiencias contra esa señora, en donde 2 veces el colegiado le pregunta, y dice que no me lo pidió, y finalmente le preguntan, ¿qué fue de ese disco duro extraíble? Bueno, se quedó con mi maleta de ropas en Nueva York, en la casa de mi padrino. ¿Y cómo se llama su padrino? No me acuerdo. ¿Y qué fue del maletín con su ropa y el disco duro extraíble? Se perdió. Y así dan se ha Así de pedido una fácil. colaboración eficaz y así le han dado... Así de fácil, pero mientras tanto le han dañado la vida a Kleber Briceño. Le han armado un muñeco, lo están persiguiendo, le han arruinado la vida. A todas luces ese proceso... Le han arruinado la vida. Ese proceso, a todas luces, ese proceso cae. O sea, ¿cómo podría entrar a un juicio? No podría, no hay forma. Le tengo una primicia, doctora, y esto es fresco. Esto es fresquito, ese es un tema que yo he visto en las últimas 48 horas. El Hotel Valquiria, ¿no? Conocemos el relato del Hotel Valquiria, los problemas amorosos de cierta fiscal. Hay otro Hotel Valquiria, uno más. Wow. Esto en San Ramón, en la selva,
Solo que este hotel se llama Los Cocos. La fiscal Barreto viajó, pasó unos días muy agradables en ese hotel, compartiendo piscina con un comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué menciono ello? Porque se hizo un operativo ilegal, ¿no? De allanamiento a la casa de la esposa de Orellana Rengifo. Por si acaso no lo estoy defendiendo, ¿ah? No tengo por qué defenderlo. Pero se hizo un allanamiento ilegal a la casa de la esposa de Orellana Rengifo. ¿Y quién hizo el allanamiento? Miembros de las Fuerzas Armadas. Gente con uniforme de Fuerzas Armadas, con armas de combate largas y con pintura de guerra en los rostros. Llegaron en una camioneta. Esto en Posuso. Ya. Usted es abogada. Entonces tiene que haber una orden del juez. Usted es abogada, yo soy periodista. Ambos sabemos, ustedes, muchos de ustedes, amigos, también sé que saben esto, que un operativo de allanamiento, cuando la autoridad judicial o fiscal va a allanar, ¿no? Pide el auxilio de la policía, no de las Fuerzas Armadas. En ese momento, Posuso y esa zona no era zona de emergencia. Y no termina el relato ahí. A los 2 o 3 días, ese mismo equipo intentó secuestrar a la hija menor de Orellana, una niña de 3 o 4 años. Felizmente, y gracias a Dios, la Dana se dio cuenta, pescó a la niña y entró corriendo a la casa corriendo. Estaban en un parque llamado Prusia. Pusieron conocimiento. Tengo los testimonios. ¿Qué hizo la madre? Pescó un motocar, allá el mototaxi lo llaman así, persiguió a esa camioneta, una camioneta con unas polarizadas. Por supuesto que no pudo alcanzarla porque una camioneta es mucho más rápida. ¿Qué gráfico con todo esto, amigos? El manejo que han tenido ciertos fiscales de la Administración de Justicia en el Ministerio Público. Y permítanme volver al punto. ¿Cómo le han malogrado la vida al abogado Clever Briceño construyéndole un muñeco? No están permitiendo el acceso a la defensa. No lo están permitiendo defenderse. Y hay un paralelo. En Arequipa, como mencioné, un proceso similar se cayó. Lo archivaron, lo encarpetaron porque no se permitió acceder a ese material, al contenido de las USBs, al contenido del disco duro extraíble. Al abogado Clever Briceño le fabricaron muchos registros Excel por los cuales supuestamente la fiscalía demostraba que él había cobrado ingentes cantidades de dinero, pero esos registros Excel no cuadran entre sí. No, además, me imagino yo que en toda esta situación irregular, por lo menos decir, no habrá tampoco información pues que corrobore esa supuesta direccionamiento que le quieren dar a esta situación. Si tú me estás diciendo que no existen los UCB, que el mismo Ministerio Público ha señalado los UCB se han perdido, entonces, ¿con qué elemento fuerte pueden entrar a un proceso judicial y sobre todo a un juicio? O sea, es claro. ¿Por qué, doctora? Volviendo al tema, según hipótesis, volviendo al tema del disco duro extraíble. En el disco duro extraíble no solamente había información contable y financiera del Grupo Orellana, estaban las relaciones de las propiedades y estaban las relaciones de inversionistas. Y hay sospechas que el grupo ha llegado, y esto lo pongo entre comillas, ¿no? Lo pongo entre comillas. Entre comillas, ¿no? Hay sospechas que ese grupo en torno a la fiscal Barreto estuvo extorsionando. ¿Y qué pasaría si se accede al pedido del abogado Briceño de hacer la metadata? Pues se comprobaría que todo ha sido montado y armado contra él. Claro. Él validaría su discurso, es decir, esto que tengo acá no coincide con lo que tienen ustedes acá, con lo cual me han acusado. Imagino yo que si dices tú que eso ya está en un proceso para juicio oral, la primera que debe desfilar en ese proceso para juicio oral será pues la fiscal Marita Barreto. Tendrá que ir a declarar. Y la fiscal de la Nación. A la fiscal Marita Barreto se le han perdido 9 USB y un disco duro extraíble. ¿Piensa hacer algo al respecto? ¿O La piensa pasar esto? doctora Nelly Espinosa ha señalado claramente de que ella no se compra con nadie. Entonces, una de las cosas, si ella dice, y es coherente y consecuente con su mensaje, que no se compra con nadie, entonces ella... En el caso de la investigación y en el juicio al abogado Clever Briceño, no se puede seguir un proceso sin ¿cómo se llama? Facilitar el derecho a la defensa. Acá se han perdido 9 USB y un disco duro extraíble. Imagino que esto es gravísimo. Me imagino que el colega debe haber interpuesto ya una acción constitucional para que haga valer su derecho. Se está defendiendo, claro. Pero lo que sí sé es que le han malogrado la vida. Eso. Le han malogrado la vida y como un muñeco armado.
malévolamente como es el estilo de la Fiscalía. Bueno, Doctora, antes de pasar a retirarme, hay un tema que me preocupa a mí como periodista, supongo que a usted también como comunicadora, como periodista y como abogada, es el sicariato mediático. Cómo algunos malos elementos utilizan las redes sociales, utilizan el acceso a la difusión por Facebook, YouTube y todo ello para montar campañas de difamación contra peruanos de bien, contra funcionarios públicos honestos, así es. decentes, y esto obedeciendo a oscuros intereses. Es un tema que nos debería preocupar porque por culpa de esos sicarios, ¿no? Por culpa de esa gente a nosotros nos miran mal, a nosotros nos catalogan mal, ¿no? Claro. Estoy manejando en este momento un caso muy importante de cómo se está haciendo sicariato mediático mediante las redes sociales, arruinándole la vida a una familia y sobre todo a una funcionaria judicial honesta y respetable en el norte chico de Lima. Ah, mira, ¿ese es un tema actual que estás investigando? Es un tema actual que estoy investigando. ¿Es una funcionaria o una...? No, son particulares, son mercenarios alquilados por una persona la cual ya sé quién es una persona muy cuestionada, es una persona que tiene un rosario de denuncias, un rosario de problemas legales, pero se ha dedicado a intentar arruinarle la vida a esta familia utilizando a sicarios mediáticos que utilizan las redes sociales para difamar. Es un tema muy importante porque como periodistas nos compete. ¿Estos sicarios mediáticos son influencers? ¿Son tiktokeros? No, es una persona que simplemente se ha plantado frente a su celular y ha comenzado a grabar contenidos difamatorios y a subirlos a redes sociales. Ya. Ya, que no es gratuito, eso es producto ya muy por algo. Importante. Así que vamos a seguir entonces invitándote para que nos cuentes Muchas gracias. esos temas de tus últimas investigaciones, sobre todo el que has señalado, ese sicario mediático que está ahí en las redes sociales, ¿no? Y la verdad que en el tema de redes sociales hay que tener bastante cuidado. Bastante cuidado. Porque mira, lo que pasa es que ahora con este tema de que el TikTok, el Instagram, el X, el Facebook, ahora más que nada el TikTok, que es el que corre rápido en las redes, cualquiera puede agarrar y destruirte tu moral, destruye tu honestidad, y acá no pasó nada, porque en un minuto te levantan y en un minuto te tumba, ¿no? Quedan impunes, como quedan impunes los fiscales, como en el caso del doctor Clever Briceño, a los cuales se les han perdido 9 USBs y un disco duro extraído. No, es que la verdad... Están negando el derecho a la defensa a ese ciudadano. No, pero la verdad que esa cosa, ahí uno tiene que ponerse drásticamente, como se dice, a los magistrados que van a ver ese tema, porque ya me está diciendo que está en juicio ya para iniciarse o ya se inició. Entonces, ahí el juez, de inmediato, los 3 magistrados que le toque ver ese caso, deben de exhortar. Cuando el fiscal va a hacer la apertura de su alegato de apertura, su alegato de apertura, ahí los magistrados podrán en ese momento percatarse pues, de que no hay nada, ¿no? El problema, doctora, es que si nosotros permitimos que este abuso se consagre contra Clever Briceño, después este abuso podría darse contra cualquiera de nosotros. Por supuesto, Por supuesto. Está bien. O sea, este tipo de abusos supongo que debe reunirnos a los ciudadanos de bien, rechazarlos, condenarlos y defender esas causas justas de estas personas que son acusadas como hermanos. Antes de irme, quiero dejarle una frase que como periodista siempre me ha motivado a seguir adelante. El periodismo es la primera y última línea de defensa de los derechos cívicos. Ah, muy amable, ¿eh? Hay que tener en cuenta esa frase que ha dejado el día de hoy José Briceño. Y con eso quiero agradecer a todos los que nos siguen, a los que nos siguen a través del programa, a través de las redes sociales. La próxima entrevista vamos a hablar sobre la violencia a la mujer. Continúa la violencia a la mujer en diferentes formas. Hay violencia psicológica, hay violencia física, y están en todos los estratos sociales. Esperemos que Dios mediante, el próximo martes pueda tener la oportunidad de denunciar, sin pelos en la lengua, fuerte y claro, a Isaac Humala Núñez y a sus hijas, Katia Humala Tazo y Bosca Humala Tazo, por el abuso que han cometido en agravio de Isabel Paiva, madre de los hijos de Antauro, que de manera desgraciada le han destruido la vida, habiéndola despojado y tirado a la calle, sacándola de la posesión que tenían por más de 20 años. La próxima semana vamos a estar hablando sobre ese tema, porque aquí
ni familia ni nadie se salva. Todos a la casa. Gracias.